Vamos a comenzar a desarrollar los métodos de esterilización que se utilizan en el laboratorio, que son físicos, químicos y biológicos. En cuanto a los agentes físicos, vamos a hablar de la temperatura, humedad y desecación, presión y vacío, la luz, los sonidos y la filtración. La temperatura es el que más se utiliza para el método de esterilización, y entre todos lo que más se utiliza es el calor. Tenemos el calor seco por un lado y el calor húmedo. El calor seco tenemos en forma directa, en forma indirecta, y el calor húmedo sin presión y con presión. Como les había dicho, es el método más confiable y eficaz para la esterilización. Lo que hace es desnaturaliza las proteínas de las células y los ácidos nucleicos. Entonces de esa forma rompe las membranas y destruye a los microorganismos. El calor seco habíamos dicho que tenemos en forma directa e indirecta. El calor seco en forma directa tenemos el flameado y el horno de Pasteur. El flameado y la incineración, perdón. El flameado se utiliza con la llama del mechero de Bunsen, que vamos a explicar mejor. Este es el mechero de Bunsen, donde utilizamos el calor seco. Utilizamos para esterilizar para esterilizar la lámina, en los metales, por ejemplo, si tenemos pinzas y vamos a utilizar con órganos, entonces utilizamos este mechero. Como vemos acá, tiene diferentes temperaturas. En el centro tenemos una temperatura bastante elevada, cerca del mechero es un poco más baja y tenemos una temperatura mucho más elevada en la punta de la llama. Entonces siempre tenemos que empezar a esterilizar de abajo para arriba para evitar salpicaduras y evitar contaminarnos a nosotros y nuestro lugar de trabajo. Se utiliza normalmente se utiliza con gas. En caso puede haber también mecheros que son de forma casera, entonces se utilizan con queroseno o alcohol. Bueno, la otra forma, el otro sería la incineración, que se utiliza para destruir cadáveres o materiales de desecho, ¿sí? El calor seco puede ser también en forma indirecta, donde se utiliza el horno de Pasteur. Normalmente es un horno gigante, ¿sí? Cuanto más temperatura tenemos, necesitamos menos tiempo, y si estamos apurados, podemos aumentar un poco la temperatura, ¿sí? 160 por 2 horas y 170 una hora. Se utiliza para materiales de vidrio, metal, no así papeles o algodón, cosa que se pueda incendiar. El calor húmedo se utiliza en forma de vapor y es el que más se utiliza realmente para los materiales en el laboratorio, ¿sí? Se utiliza porque las bacterias se mueren más rápido cuando se encuentran húmedas, y el vapor lo que hace es proporciona un medio para distribuir el calor de forma uniforme. El calor en forma húmeda se puede clasificar con presión y sin presión. El calor en forma húmeda con presión tenemos el autoclave, que funciona a 1.5 atmósfera de presión, 121 grados, 15 a 30 minutos. Esto es un horno, es un autoclave, es como una olla a presión gigante, ¿sí? 15 minutos normalmente es lo que se utiliza para los medios de cultivo que de alguna forma tienen que esterilizarse, y 30 minutos para aquellos materiales que ya están contaminados, ¿sí? También tenemos la ebullición, que decimos hervir, ¿sí? Normalmente los materiales llegan a 100 grados centígrados y necesitamos, esto es muy importante, necesitamos 10 minutos para que se produzca de verdad la esterilización, ¿sí? En algunas esporas y ciertos virus, como el de la hepatitis humana o la anemia infecciosa equina, no son esterilizados o no son eliminados por este medio, ¿sí? Necesitamos del autoclave, que funciona a 121 grados, un poco más de temperatura. Bueno, y el calor húmedo también tenemos sin presión, que es la tindalización, la pasteurización. La tindalización realmente es un método
que se deja de usar debido a que lleva demasiado tiempo, ¿sí? Pero se utiliza en elementos que no pueden aguantar temperaturas muy elevadas, como los hidratos de carbono o la leche. El calor húmedo sin presión, el que más conocemos, es la pasteurización. Tenemos que recordar que no es una técnica de esterilización, ¿sí? La pasteurización, nosotros necesitamos un tiempo corto y una temperatura baja. Entonces no destruye completamente los microorganismos, sí aquellos que son patógenos. Tenemos varios tipos de pasteurización: la baja, la alta y la ultra alta. La ultra alta es la que se utiliza en los productos de leche, por ejemplo, UHT, que dice que son 100 grados centígrados durante 2 segundos, ¿sí? Entonces el tiempo es muy corto. Entonces con esto debemos de tener en cuenta que no es un método de esterilización por completo. Bueno, en cuanto a la temperatura, también tenemos el frío, que realmente no es nocivo para el microorganismo, sí lo que nos ayuda a conservar inclusive. Ahora bien, si yo tengo una cepa bacteriana, como es en este caso, se ve acá un microorganismo dentro de un cubo de hielo, sería más o menos un gráfico de lo que se hace para conservar una cepa bacteriana o una bacteria que quiero conservar por mucho tiempo. Si yo a esto le someto a un descongelamiento rápido, sí voy a formar cristales dentro del hielo, entonces puedo destruir las membranas y así matar a los microorganismos. Pero las bajas temperaturas nos ayudan a la conservación. Bueno, en cuanto a la humedad y desecación, de diferentes formas actúan estos medios, dependiendo, por ejemplo, de los microorganismos que vamos a estudiar. Los estreptococos, por ejemplo, sí requieren de humedad. En cambio, los bacilos tuberculosos, que son estas colonias, se desarrollan mejor en medios que son secos, ¿sí? La desecación también, en algunos casos, como habíamos visto ya antes, los bacillus y los clostridium, por ejemplo, son bacilos que son esporulados, y cuando se encuentran en condiciones de desecación, ellos simplemente lo que hacen es esporular, que ya habíamos visto de qué se trata, ¿sí? Bueno, otro método que se utiliza de esterilización, o más bien de conservación, es la presión y el vacío, ¿sí? Existen, este es un ejemplo de un material liofilizado que consiste en un sometimiento del líquido que queremos conservar, ¿sí?, a alta temperatura y a un vacío, ¿sí? Entonces lo que vamos a conseguir que todo el contenido se quede como una pastilla seca, que normalmente esto, un ejemplo más rápido, son por ejemplo las vacunas, ¿sí?, que viene como unas pastillas y tenemos que hidratar para conseguir el medicamento o la vacuna en este caso, ¿sí? Lo que se hace es, como le había dicho, se congela y son sometidas a una bomba de vacío, entonces se saca todo el agua. Bueno, en cuanto a las radiaciones, como ustedes saben, para tener algo más, un ejemplo más claro, tenemos radiaciones de alta energía o ionizantes y otras que son de baja energía o no ionizantes, ¿sí? Las ionizantes son los rayos alfa, beta, gamma, roentgen, que son los rayos X, que se utilizan normalmente para otras determinaciones. Lo que sucede con estas radiaciones es que al pasar a través de las células se producen algunas sustancias que son dañinos para las células, así como hidrógeno libre, radicales hidroxilos y algunos peróxidos. Los no ionizantes son los rayos ultravioleta e infrarroja, que se utilizan mucho. Los ultravioletas, por ejemplo, se utilizan mucho en las salas de cirugías, en las mesadas, ¿sí? Ese foco azul que solemos ver, entonces se utilizan para una
esterilización del ambiente. Lo que dificulta un poco a los rayos ultravioletas son que tiene poca penetración, entonces cualquier objeto que se encuentre entre la luz y lo que queremos esterilizar, en el caso de una mesa por ejemplo, va a dificultar el actuar de estas radiaciones. En cuanto a los sonidos, se utiliza por ejemplo la ultracavitación, ¿sí? Es un aparato que hace movimientos pequeños con los ultrasonidos. Entonces, al hacer esos movimientos pequeños por las vibraciones, forman burbujas de aire dentro del citoplasma, y esto lo que hace es romperse. Entonces así se liberan, se destruyen las células, y se utiliza mucho para la producción de antígenos, enzimas dentro de células o de microorganismos, ¿sí? Esto es lo que sucede con el ultrasonido. Se forman burbujas y se rompe la membrana y podemos sacar, qué sé yo, si producimos enzimas o otras sustancias. La filtración, bueno, existen diferentes tipos de filtración, con presión positiva, con presión negativa. Presión positiva normalmente es cuando nosotros vamos a filtrar algo, usamos un filtro, un papel de filtro, y sometemos a presión, porque cuando tenemos materiales que tienen partículas muy pequeñas, podemos pasar fácilmente. Cuando hablamos de partículas un poco más grandes, lo que tenemos que hacer es presión negativa. Lo que hacemos es colocar el ingrediente a filtrar, colocamos el recipiente, el contenedor, y sometemos a una bomba de vacío. Estos también son elementos que se utilizan para la filtración de ambientes, por ejemplo. Son equipos que actúan con una presión negativa. Acá le colocamos la placa de Petri. Esto tiene una serie de orificios, entonces va a aspirar, por ejemplo, durante 30 minutos el aire. Llevamos luego esta placa a la estufa y vemos cuántos microorganismos se produjeron en ese espacio y en ese tiempo. Bueno, existen los filtros de poros deformantes, que son discos o las placas, y los fijos, que son las membranas que se utilizan mucho, las membranas de celulosa. Bueno, eso es en cuanto a los agentes físicos. Los agentes químicos que nos sirven para la esterilización, vamos a hablar de la concentración salina, los ácidos y las bases, los iones metálicos, los detergentes y compuestos cuaternarios, los halógenos, los alcoholes, los aldehídos y fenoles y cresoles, ¿sí? Lo que se utiliza en cuanto a la concentración salina son, por ejemplo, el cloruro de sodio, y este es como para explicar más o menos el fenómeno cuando tenemos mucha sal en un líquido, que ya habían visto seguramente antes. Lo que va a producir esta concentración de sal dentro del líquido a nuestras células es una deshidratación, es una, digamos, por ósmosis va a liberar todo el agua y se va a producir una ruptura de esas membranas, ¿sí? Bueno, en cuanto a los ácidos y bases, realmente los ácidos inorgánicos son más eficaces que los orgánicos. Y en cuanto a las bases, la combinación con el ion metálico es el que tiene una acción sobre las membranas celulares. Los iones metálicos, por ejemplo, lo que hacen es desnaturalizar en este caso es una imagen de una proteína, y lo que hace es desnaturalizar la proteína. Acuérdense que una vez que nosotros destruimos esa forma tridimensional, digamos, de las proteínas, no vamos a tener la misma función en cuanto a, por ejemplo, las paredes de las células, ¿sí? Como ejemplo tenemos el mercurio y otras sustancias. Bueno, en cuanto a los iones metálicos, el mercurio es el que más nos sirve como ejemplo. El más conocido es el mercurocromo, que antes se utilizaba mucho, inclusive
el mercurocromo era parte del botiquín de primeros auxilios. Se dejó de utilizar porque tiene como una el mercurio en sí es tóxico en cantidades mayor, entonces se deja de utilizar, y aparte que sobre todo que cuando se junta con materiales orgánicos, ¿sí? Se desnaturaliza, o sea, pierde rápidamente su actividad, entonces su efecto es dudoso. En cuanto a los detergentes compuestos cuaternarios, que son los que más hoy en día hablamos de detergente, del jabón, ¿y qué es lo que producen? Los detergentes son tensioactivos. ¿Qué significa eso? Tienen una parte, ¿sí?, que atrae el agua y otra parte que atrae la grasa. Entonces, si nosotros tenemos materiales grasos, que normalmente son los que atrapan los microorganismos, con la ayuda de los detergentes o los jabones, ¿sí?, lo que vamos a hacer es que la parte que se une con el agua sea arrastrada después el producto, ¿sí? Entonces eso es la función. Y que destruyen, en el caso de los microorganismos, destruyen también las membranas. En cuanto a los halógenos, el yodo y el cloro, ¿sí?, son dos ejemplos que vamos a utilizar. Lo que más se utiliza es la tintura de yodo o el jabón yodado. ¿Sí? El yodo al 10% y el jabón yodado, que esto tiene una función de detergente y nos ayuda también a la eliminación. El cloro se utiliza en forma de hipoclorito de sodio, la famosa lavandina. Bueno, en cuanto a los alcoholes, hoy en día se utiliza mucho el alcohol 70. El isopropílico y el metílico son menos usados por su alta toxicidad. En cuanto a los aldehídos, el aldehído fórmico o formol es lo que más utilizamos, por ejemplo, al 10% el formol, que se utiliza para la utilización para la fijación de los tejidos o embalsamiento de cadáveres también, ¿sí? Que se utiliza mucho para histología. En cuanto a los fenoles y cresoles, vamos a dar un ejemplo del fenol, que realmente el fenol es una sustancia que tiene una acción coagulante. Cuando hablamos de acción coagulante, siempre va a ser lo que produce una deshidratación de las membranas. Sí, es muy bactericida en una solución, o sea, es muy diluido, al 1 al 2%. Y esto, por ejemplo, se utiliza para comparar otros productos que yo quiero producir o lanzar, por ejemplo, al mercado, ¿sí? Y los cresoles son derivados metálicos y pueden usarse también en la desinfección de la piel, por ejemplo, la clorhexidina, que se utiliza mucho en cirugía y tratamientos de piel. Bueno, ¿cuáles son las características que tienen que tener un buen desinfectante? Van a tener en el material, y vamos a hablar de cada uno de ellos también acá de forma rápida: el poder germicida, estabilidad, homogeneidad, solubilidad, atoxicidad para seres superiores, falta de acción corrosiva, poder de penetración, economía, poder de eliminación de grasa y suciedad, y poder desodorante. Bueno, como decimos, poder germicida es lo que le había mencionado anteriormente, que se utiliza mucho la comparación con el fenol, porque el fenol es muy bactericida en bajas concentraciones. La estabilidad se refiere a que debe ser estable ante cualquier sustancia extraña, que no debe desintegrarse o perder su capacidad. Homogeneidad, que debe ser una sustancia homogénea. Normalmente lo que se prefiere es que se compren en sustancias que son puras, pero eso hay que tener cuidado con la disolución final. Solubilidad, que sean bastante solubles, por ejemplo en el agua del alcohol, ¿sí? Que no una parte se quede suspendida y la otra no, entonces al distribuir vamos a tener problemas porque no hay una distribución homogénea.
Debe ser atóxico para los animales y seres superiores, no así para los microorganismos. Tiene que tener una falta de acción corrosiva, por ejemplo, porque utilizamos mucho en superficies que queremos desinfectar. Alto poder de penetración, por ejemplo, como el agua. Debe ser económico, y acá tenemos que tener mucho cuidado porque de repente nosotros adquirimos un producto de bajo costo, pero no estamos fijándonos en la concentración del producto y terminamos comprando algo que está muy diluido. El poder de eliminación de grasa y suciedad, por supuesto. Ningún desinfectante puede entrar en la piel si es que si no se elimina la grasa o la suciedad. Poder desodorante, esto hay que tener cuidado, no elegir solamente aquellos que pueden oler bien, sino que con tal de que no tengan un desagradable olor. Bueno, en cuanto a los agentes biológicos, vamos a hablar de simbiosis y sinergia, de antibiosis y de fenómeno de antagonismo. ¿Qué son y cómo se producen? Ya siempre hablamos de simbiosis, sinergia, antagonismo, sinergismo, pero cuando hablamos de microorganismos, ¿qué estamos diciendo? Y vamos a dar ejemplo. El sinergismo bacteriano puede capacitar al crecimiento de ciertas especies patógenas en tejidos que de otra manera no permitirían su crecimiento. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ejemplificar esto? Con los gonococos que se encuentran en la uretra. Estos están protegidos frente a la acción, por ejemplo, de la penicilina por estos estafilococos que tenemos normalmente, pero estos son estafilococos que producen estas enzimas que son las penicilinas. penicillinasas. ¿Y qué pasa? Cuando yo quiero tratar estos gonococos, que si son patógenos, le aplico la penicilina, pero tengo estafilococos que producen esta enzima y destruyen mi penicilina. Entonces, ahí estamos hablando de sinergismo. Los gonococos están protegidos por estos estafilococos que producen penicillinasas, ¿sí? La simbiosis, entonces, es una benéfica relación entre el microorganismo y su huésped. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, tenemos la Escherichia coli, que son bacterias intestinales que lo que hacen es ayudan a la digestión del alimento para que puedan ser absorbidos, ¿sí? Escherichia coli en el intestino. La antibiosis es cuando tenemos un microorganismo y inhibe el crecimiento del otro. Por ejemplo, esto ocurrió, y es por darle un ejemplo que siempre estamos hablando, que cómo se descubrió, por ejemplo, la penicilina. Esto que nosotros vemos acá es un cultivo de un estafilococos, ¿sí? Alexander Fleming descubrió que 24 horas después de su cultivo en el laboratorio de estafilococos, acá había una colonia de aspecto algodonoso y alrededor se fijó que no había crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que vio? Que esta colonia de hongos, que es Penicillium, ¿sí? Fue un accidente de laboratorio, una contaminación del laboratorio, no crecía el estafilococos. Más adelante lo que se vio es que este Penicillium tenía una sustancia que liberaba al medio, que es la base de la penicilina, ¿sí? De forma natural. Entonces la penicilina obtuvimos del hongo Penicillium. Entonces, en su presencia no crecen los estafilococos. En cuanto al antagonismo, hablamos mucho, ¿verdad?, de la competición por nutrientes en caso de dos microorganismos, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? La flora normal del tubo digestivo, en el caso no solamente de E. coli, sino otros microorganismos comunes, ¿sí? Cuando nosotros cuando nos sometemos, tenemos una infección y nos sometemos a un largo periodo de un tratamiento con un antimicrobiano, un antibiótico estamos consumiendo, nosotros lo que hacemos es matar toda nuestra microbiota normal, ¿sí? Entonces hay algunos hongos que se encuentran, o otras bacterias que se encuentran en pocas cantidades, aprovechan que están muertas nuestras bacterias de vigilancia, como siempre digo, entonces empiezan a multiplicarse y a desarrollar diarreas, ¿sí?
Bueno, eso es en cuanto a los agentes biológicos. Entonces hoy estudiamos los agentes químicos, físicos y biológicos. Eso es todo por hoy.